Hola, buen día. Como de costumbre, lo que sigue es hablar un poquito respecto de la rúbrica de su proyecto final para que tengan algunos tips que espero les puedan ayudar para tener una mucha mejor calificación. Eh, Como de costumbre, les recuerdo si en algún caso llegan a citar algo, sigan el manual APA al pie de la letra porque el plagio está severamente sancionado. Los criterios que vamos a evaluar en esta última actividad en su proyecto final son como de costumbre redacción y sintaxis y ortografía, cada uno con 10% de calificación y el resto es más bien una recopilación de todo lo que se ha hecho ya con las correcciones pertinentes. Lo primero es la enunciación del tema de investigación, es decir, el título de su investigación. En ese título van a presentar en un enunciado muy breve, muy claro, muy concreto, cuáles son sus dos variables y cuál es su caso de investigación. ¿Ok? Siguiente, la variación explicada. Y este es el punto que me preocupa un poquito más. Todavía hay muchos que me han entregado cosas que están más bien relacionadas con de qué manera su variable es influida por otras variables o qué cosas influyen en su variable y por qué su variable es importante e influye en otras variables. En este sentido, les repito que la variación explicada tiene que ver con cómo varía sus variables, cuáles son sus posibles formas. Como vimos en la última videoclase, ¿qué es su variable? ¿Ok? No por qué es importante, no qué cosas hacen que varíe, no qué cosas son influenciadas por ella, sino cómo varía simplemente. En un par de líneas lo tienen perfectamente definido. Entre más breves sean, siempre es mucho mejor. Los siguientes puntos, bueno, lo de la variación explicada vale 5% y los siguientes puntos valen 10%, que son su objetivo, pregunta e hipótesis. Sigan las reglas al pie de la letra. Básicamente, en las videoclases les he dado algo así como un algoritmo, una fórmula en la que nada más tienen que sustituir las variables de los ejemplos por sus propias variables. ¿Ok? En este sentido, sus enunciados tienen que ser tremendamente breves, un par de líneas, máximo tres, y eso si el nombre de sus variables o de su caso es muy, muy largo. Pero, de nuevo, el ser muy breves, muy concretos, muy específicos, les va a ayudar mucho. Ahora, otra cosa que he encontrado es que de pronto, sobre todo en los objetivos, hay quien está planteando los objetivos todavía a modo de los objetivos organizacionales. Les recuerdo, hay muchas formas de redactar un objetivo dependiendo de qué metodología estén siguiendo. En metodología de la investigación, lo que tienen que hacer para redactar un objetivo, una pregunta o una hipótesis es mencionar sus variables, la relación entre ellas, y mencionar el caso. Son los elementos que tienen que tener. ¿Ok? Su objetivo, pregunta y hipótesis tiene que buscar la relación entre esas variables. Y sí, yo sé que de pronto están familiarizados con otras metodologías para plantear objetivos o preguntas, pero esta es metodología de investigación. Metodología de marco lógico, por ejemplo, les va a pedir que ustedes sitúen tres factores que son un problema, una población objetivo y un medio para solucionar el problema. Y parte de las reglas es que nunca tienen que empezar con el medio, sino que tienen que empezar con el problema que quieren solucionar y después la población objetivo, o eso sí los podrían invertir, pero terminar con el medio, ¿ok? Pero esa es otra metodología para hacer objetivos. En metodología de investigación, les insisto, es sus variables, su caso y la relación entre esas dos variables, y tienen que ser perfectamente coherentes entre objetivo, pregunta y hipótesis. Es básicamente el mismo enunciado con pequeñas variaciones en cuanto a la redacción. Los siguientes puntos son las tipologías de investigación. La de principio epistemológico me tiene que decir si su investigación es descriptiva, explicativa o exploratoria. Les recuerdo, descriptiva es nada más buscan la relación entre variables, explicativa es que ustedes están pensando que una variable es la causa y la otra es el efecto, que una impacta en la otra, que una es consecuencia de la otra. Esa es explicativa. La descriptiva nada más buscan la relación, las exploratorias, aunque existen, les insisto, son básicamente imposibles. Por su metodología, cuantitativa, cualitativa o mixta, ¿qué tipo de técnica van a usar? La encuesta es cuantitativa, entonces si yo voy a usar una encuesta, mi investigación será cuantitativa. Las entrevistas y los grupos focales son cualitativos, entonces si yo voy a utilizar alguna de estas técnicas, mi investigación será cualitativa. Si yo quiero usar una técnica cuanti y una quali, mi investigación será mixta. Les recuerdo, las tipologías son mutuamente excluyentes. Si no es una,
Sí, perdón, si es una, no puede ser la otra, ¿ok? En cuanto a principio epistemológico, si es descriptiva, no puede ser explicativa. En cuanto a metodología, si es cuantitativa, no puede ser cualitativa. Si es mixta, sí puede ser de las dos. Pero, por ejemplo, en cuanto a su diseño, si es experimental, no puede ser al mismo tiempo no experimental. Es una o es otra. Son mutuamente excluyentes dentro de cada una de estas cinco tipologías. ¿Ok? Eh, para hacer una investigación experimental, lo que tienen que hacer es, les recuerdo, manipular una variable, es decir, que ustedes tienen que tratar de generar un cambio y esto usualmente sucede cuando yo quiero implementar un proyecto, un plan de negocios, este, un cambio de metodología o implementar, no sé, eh, tecnologías de algún tipo en alguna empresa. Si eso no existe y yo lo quiero implementar, es decir, si yo quiero generar un cambio, entonces estoy en una investigación experimental. La no experimental lo único que hace es compararme dos casos distintos, uno donde sí hay tal variable, otro donde no hay tal variable, y entonces yo comparo si los resultados son distintos, pero yo no estoy interfiriendo en el sentido de generar un cambio yo, simplemente estoy viendo que dos casos son distintos entre sí y ver si tienen diferencias entre ellos por este, esa cosa que uno sí tiene y el otro no. ¿Ok? Respecto a al procedimiento documental de campo o experimental, bueno, si ya si su tipología por diseño les dijo que es experimental, bueno, su procedimiento será experimental. Pero en cuanto a documental y de campo, les recuerdo que si ustedes van a aplicar una encuesta, una entrevista, o si van a implementar un plan de negocios o un cambio en tecnología o algo por el estilo, ustedes están interviniendo con su objeto de estudio y en ese sentido sería de campo. Las investigaciones documentales son aquellas en las que yo no le pregunto nada a absolutamente nadie. Yo no hago ningún cambio. Yo solamente reviso textos que ya existen, yo reviso encuestas que ya existen y con base en esa información entonces trato de generar nueva información. ¿Ok? Eh, no importa si su cuestionario es en línea, seguiría siendo de campo porque le están preguntando a la gente, no están revisando documentos en sentido estricto. Están generando nuevos documentos y en ese sentido sería entonces de campo. Y respecto a su temporalidad, si van a estudiar el fenómeno en un momento específico en el tiempo, entonces están ante una investigación de tipo transversal. Si van a estudiar ese fenómeno, ese caso, antes y después, entonces están ante una investigación longitudinal. Y nuestras investigaciones experimentales casi necesariamente van a tener que ser longitudinales porque yo tengo que medir cómo están las cosas ahorita, hago el experimento, meto el cambio y entonces yo veo si los resultados después son distintos a los que yo tenía al principio. ¿Ok? Finalmente, los dos elementos adicionales que tienen que tener son el cronograma y el índice tentativo. Aquí no seré muy exigente. Su cronograma tienen que simplemente plantear eh, en un cuadrito el tipo de actividad que ustedes planean realizar y el tiempo en el que piensan realizarlo. Y además, les repito, como venía en la última parte de la videoclase, este, que el cronograma podría incluir dentro de un mismo periodo de varias semanas más de una actividad. Lo único que les pido es que traten de ser lo más coherentes que se pueda en cuanto a cuánto tiempo les va a tomar cada una de estas actividades, pero eh, sin caer en amontonar demasiadas actividades en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? Traten de ser lo más coherentes que se puedan. Aquí básicamente con que me presenten el cronograma es suficiente para tener la calificación correspondiente, ¿no? Por último, el índice tentativo. De nuevo, en la última diapositiva de la videoclase se señala cuál es la estructura más o menos que siguen casi todas las investigaciones. No tiene que ser exactamente esa, ustedes pueden poner algunos elementos adicionales o unir más de un elemento en un solo capítulo, pero de nuevo, con que lo presenten, básicamente tienen ya ganada la calificación. O sea, este último 15% es casi de gratis, siempre y cuando lo incluyan dentro de su anteproyecto de investigación. Les recuerdo, tienen un límite máximo de páginas, son 10 páginas.
perdón, tres páginas, discúlpeme, tres páginas. Este, yo creo que son mucho más que suficientes para plantearlo. De hecho, casi todos los primeros puntos los podrían plantear solamente en una página y los últimos dos podrían tomarles media página cada uno y entonces con dos páginas tendrían suficientes. Pero si de pronto se quieren explayar un poquito más o el formato de pronto no les gusta, la página adicional es como para que tengan un poquito más de espacio, ¿no? También les recuerdo, si se exceden del número de páginas, entonces tendrían sanción en cuanto a la calificación. Cada página con la que se pasen es 10% menos de la calificación total. No pierdan calificación nada más por escribir de más. Yo espero que estos tips les sean de utilidad. Disculpen que el video sea más largo, pero incluye todo lo que vimos en el curso. Y pues mucho éxito.